Jesucristo comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió, de manera que se subió a una barca, se sentó. Mientras la multitud estaba a la orilla, él enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Cuando salió el sol se quemó. Otro cayó en las espinas, crecieron, las sofocaron y no dieron fruto. Granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fue creciendo y rindieron del 30, 60 y el 100 por uno. Y decía Jesucristo: el que tenga oídos, que oiga. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 1 al 20. Anunciar es el método de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 29 de enero, año 2025. La Iglesia Católica nos recomienda hoy pensar en San Sabiniano. Es el primer apóstol y mártir de la ciudad de Troyes. Lo veneran como el primer apóstol y mártir. Nace en la isla de Samos, y la conversión al cristianismo fue gracias a que leyó la palabra de Dios, meditó la palabra de Dios y comenzó a hacer la voluntad de Dios. Se dirigió a la Galia para predicar el Evangelio. Después, el emperador Aureliano de esa época ordenó la captura del santo porque estaban ocurriendo muchas conversiones de romanos y paganos que seguían a ese santo. Tras una serie de incidentes milagrosos, por ejemplo, el fuego no lo pudo consumir al santo. Las flechas no pudieron acabar con su vida. Finalmente, el emperador mandó a decapitarlo. San Sabiniano, primer apóstol y mártir. Anunciar es el método de Dios. Dios tiene su método y tiene su pedagogía. La pedagogía de Dios es anunciar la palabra. Y la palabra se anuncia con el testimonio, con el servicio, con la caridad, con la misericordia. Dios tiene un concepto más amplio del verbo anunciar, cuando Él dice: vayan y anuncien mi palabra. Es como decir, en otras palabras, el sembrador salió a sembrar la palabra y entonces comenzó a insistir en que la palabra de Dios esté bien ubicada en una persona, y la mejor ubicación se llama que la palabra esté en los labios y en el corazón de la persona. Es lo que recomienda la Escritura. Vamos con las máximas para el día de hoy. Anunciar. El misionero tiene el mundo por casa, el hombre por riqueza, y el Evangelio le da seguridad porque anuncia la palabra. Segunda máxima es del Papa San Pablo VI, primer papa que visitó a Colombia en la historia. Evangelizar es la vocación y la esencia de la iglesia. La iglesia se entiende como iglesia porque anuncia la palabra, la vive y la testimonia. Otra máxima: Jesucristo nos hace partícipes de la misión de anunciar la palabra, pero con la fuerza del Espíritu Santo.
Se anuncia la palabra si la persona se deja guiar por el Espíritu Santo. La evangelización, última máxima, la evangelización no es tanto darle cátedra a los demás, sino hay que evangelizar más con el testimonio de vida. Evangelizar, como es de importante aprender a evangelizar y evangelizar siempre con el buen testimonio de vida. El método de Dios se llama anunciar. La respuesta debería de ser escuchar, meditar y hospedar la palabra en el corazón. Cuando a una persona le anuncian la palabra, la persona debe ubicarla en el corazón. No todos están disponibles para detener el tiempo y aprender mucho del mensaje de salvación. Anunciar es ese método de ir sembrando la semilla, preparando el corazón de la persona, disponiendo la voluntad, afirmando lo que puede suceder ante la aceptación de aquello que está anunciando. Ese es como el método completo que anuncia la Escritura. La misión de anunciar la palabra, de vivir la palabra, de defender la palabra, de sembrar la palabra, esa es como la misión. Por eso no es tan fácil la misión, porque tiene sus exigencias. No es solo anunciar, o solo catequizar, o solo dar sermones. Es más que todo vivir la palabra y defender esa misma palabra. No es un secreto comprender que la buena vivencia de la religión tiene consecuencias que exige sacrificio. Por ejemplo, la persona debe estar capacitada para sacrificarse por la obra de la evangelización. Demanda mucho tiempo, también debe tener tiempo disponible porque es la evangelización. Derrama muchas lágrimas porque va a encontrar muchos enemigos. La Biblia dice, todo el que se pone a anunciar mi palabra tiene personas que lo envidian, que lo persiguen, que no lo quieren, que lo critican. Entonces derrama muchas lágrimas. Cuesta mucho, es como una odisea. Cuando se vive con alma, vida y corazón, la palabra tiene su sacrificio y exige dedicación. Un solo sí que le da Dios embarga todo un comportamiento de la palabra. Implica como hablar de testimonio, trabajo, dedicación, emprendimiento, constancia, decisión para poder sembrar la palabra. Tiempo, hay personas que insisten y la otra persona no le quiere escuchar. La palabra cae en tierra buena es cuando la persona tiene voluntad, recibe la palabra y tiene tiempo para la palabra. Cuando una persona logra escuchar y obedecer la palabra, entonces se encuentra todas las gracias y las bondades de Dios. El libro de los Proverbios en la Santa Biblia, en el capítulo 4, dice: tendrás una larga vida, yo te llevo por el camino de la sabiduría, por la senda de la rectitud. ¿Cómo lo va a lograr? Escucha y obedece mi palabra. Escucha y obedece mi palabra. Proverbios capítulo 4. El Papa Francisco enseña que la palabra de Dios se debe recibir según el Espíritu Santo de Dios que la escribió. Cada día Dios pasa y siembra una semilla, dice el Papa. No sabemos si hoy encontrará la persona que no quiere, seca, o hay zarza, o hay buena tierra para sembrar la palabra. Depende. El creyente no busca en la Escritura apoyo para su propia visión filosófica de la vida. Sabe que la palabra fue escrita gracias al Espíritu Santo y que el Espíritu
debe auxiliar a la persona para recibirla bien. Es que se trata es de anunciar, que es el método de Dios. Anunciar la palabra es el método de Dios y se anuncia con el buen testimonio y se ubica en los labios y en el corazón. Evangelizar es la vocación y la esencia de la Iglesia Católica. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.